Este análisis ha mostrado que la estabilidad política no siempre surge del consenso. En Venezuela, la estabilidad se sostiene a través de organización, lógica de seguridad y gestión constante del riesgo. La presión internacional y los procesos legales modifican el entorno, pero no provocan automáticamente una ruptura del sistema. En cambio, refuerzan mecanismos de coordinación y control. Este formato no busca juzgar, sino explicar. Comprender la lógica detrás de las decisiones permite entender por qué los sistemas actúan como actúan. Este contenido está pensado para una escucha prolongada y tranquila. Puedes guardarlo o continuar escuchándolo más tarde. Venezuela no puede entenderse únicamente como un sistema político tradicional. No funciona bajo una lógica centrada en la competencia normal entre gobierno y oposición. Funciona, ante todo, como un sistema que ha interiorizado la seguridad como principio organizador. Esto no significa que todo esté militarizado. Significa que las decisiones políticas se toman bajo la premisa de riesgo permanente, riesgo de inestabilidad interna, riesgo de presión externa, riesgo de fragmentación institucional, riesgo de pérdida de control. Cuando un Estado vive durante años bajo ese tipo de presión, su lógica interna cambia. La política deja de ser un espacio de experimentación, se convierte en un espacio de contención. En ese contexto, la estabilidad no es una consecuencia, es un objetivo constante. Las decisiones ya no se evalúan principalmente por su popularidad, se evalúan por su capacidad de reducir incertidumbre. La pregunta central deja de ser ¿es esto políticamente atractivo? Y pasa a ser ¿es esto controlable? Este cambio de enfoque tiene efectos profundos. Las reformas se vuelven más lentas, las aperturas más cautelosas, las concesiones más calculadas. No porque el sistema no quiera cambiar, sino porque percibe que cambiar demasiado rápido aumenta el riesgo. Desde esta perspectiva, la seguridad no es solo protección física, es protección del sistema como tal, protección de sus equilibrios, de sus lealtades, de sus estructuras de decisión. Por eso, muchos análisis externos fallan al evaluar a Venezuela únicamente desde parámetros democráticos clásicos. No porque esos parámetros no importen, sino porque no explican el comportamiento real del sistema. Un sistema orientado a la seguridad actúa de manera distinta, tolera tensiones si son previsibles, tolera críticas si no escalan, tolera disensos si no se coordina. Lo que no tolera es la sorpresa. La sorpresa es el mayor enemigo de un sistema de este tipo, porque la sorpresa rompe el control del ritmo, y el ritmo es poder. En Venezuela, el control del ritmo político ha sido una prioridad constante, decidir cuándo avanzar, cuándo frenar, cuándo absorber presión y cuándo endurecer posiciones. Esta lógica no se activa solo en momentos de crisis, está presente incluso en fases de aparente calma. El sistema asume que la calma es temporal y se prepara para el siguiente ciclo de presión. Así, la política se convierte en una gestión continua del riesgo, no en una sucesión de eventos aislados. En los sistemas orientados a la seguridad, la estabilidad no depende del consenso social amplio, depende de la organización interna. Mientras las funciones clave del Estado sigan operando de manera coordinada, el sistema se mantiene. Administración pública, aparatos de seguridad, fuerzas armadas, gestión de recursos estratégicos. Estas áreas forman el núcleo funcional del sistema. La legitimidad política puede fluctuar, la popularidad puede caer, pero mientras el núcleo funcional permanezca intacto, el sistema resiste. Esto explica por qué muchos pronósticos de colapso no se cumplen, porque confunden descontento con ruptura. El descontento es gestionable, la ruptura no. Por eso, el sistema prioriza la cohesión interna por encima de la aceptación externa. Las decisiones se diseñan para evitar fracturas dentro del aparato estatal, especialmente en momentos de presión internacional. La coordinación es clave. No se trata de control absoluto, se trata de evitar contradicciones visibles. Cuando los diferentes órganos del Estado actúan de forma coherente, se transmite una señal clara: el sistema sigue funcionando. Esa señal es crucial porque reduce incentivos para la deserción, reduce apuestas oportunistas, reduce intentos de adelantarse a un colapso que no ha ocurrido. En este tipo de sistemas, muchas decisiones no buscan resolver problemas de fondo, buscan ganar tiempo. El tiempo permite reorganizar, permite recalibrar alianzas, permite que la presión externa cambie de foco. Ganar tiempo es una forma de poder. Desde fuera, esto puede interpretarse como inmovilismo. Desde dentro, se percibe como prudencia. La prudencia se convierte en virtud política. Cada movimiento se evalúa no solo por su efecto inmediato, sino por sus consecuencias sistémicas. ¿Refuerza la cohesión? ¿Reduce el riesgo de fractura? ¿Mantiene abiertos los canales de control? Si la respuesta es sí, la medida es viable. Si la respuesta es no, se pospone o se descarta. Este enfoque explica por qué la estabilidad en Venezuela no es rígida, pero sí resistente. El sistema no es inmóvil, se ajusta constantemente, pero lo hace dentro de márgenes muy estrechos, porque salir de esos márgenes implica aceptar niveles de riesgo que el sistema no está dispuesto a asumir.
En un sistema orientado a la seguridad, los aparatos de seguridad no son una herramienta secundaria, son la columna vertebral del funcionamiento estatal. En Venezuela, estos aparatos no se entienden únicamente como fuerzas de coerción. Su función principal no es reaccionar, sino anticipar. Anticipar cambios de clima político, anticipar movimientos sociales, anticipar fracturas internas, anticipar presiones externas que puedan trasladarse al plano interno. La seguridad, en este contexto, no es sinónimo de fuerza, es sinónimo de previsión. El Estado busca reducir la cantidad de escenarios inesperados, no porque todos los escenarios puedan controlarse, sino porque los escenarios inesperados obligan a decisiones rápidas, y las decisiones rápidas son riesgosas. Por eso, la información se convierte en el recurso central, no información espectacular, no información cinematográfica, información cotidiana, fragmentada, a veces contradictoria. Información sobre estados de ánimo, sobre discursos emergentes, sobre cambios sutiles en comportamientos colectivos. Los aparatos de seguridad funcionan como sensores, no como martillos. Detectan tensiones antes de que se vuelvan visibles, identifican patrones antes de que se consoliden, señalan riesgos antes de que se materialicen. Este trabajo rara vez se percibe desde fuera, porque su éxito consiste precisamente en que nada ocurra. Cuando una crisis no estalla, cuando una movilización no escala, cuando una fractura no se produce, el sistema interpreta eso como un logro, no porque haya resuelto el problema, sino porque ha ganado tiempo. El tiempo permite ajustes internos, permite reorganizar recursos, permite recalibrar prioridades. En este sentido, los aparatos de seguridad actúan como gestores de ritmo, deciden cuándo acelerar y cuándo frenar. En Venezuela, esta gestión del ritmo ha sido constante, no reactiva, no improvisada. El sistema ha aprendido a convivir con la presión y ha desarrollado rutinas para administrarla. Estas rutinas no buscan normalizar el conflicto, buscan evitar su acumulación. La acumulación es peligrosa porque reduce opciones. Cuando demasiadas tensiones convergen al mismo tiempo, la capacidad de maniobra se reduce drásticamente. Por eso, el sistema intenta dispersar la presión, fragmentarla, desacoplarla. Una tensión económica no debe coincidir con una ruptura institucional. Una crisis diplomática no debe coincidir con una fractura interna. Un proceso legal externo no debe coincidir con desorganización interna. Ese es el objetivo, no siempre se logra, pero es el principio que guía la acción. Desde esta perspectiva, los aparatos de seguridad no son un exceso, son una respuesta estructural a un entorno percibido como hostil. El sistema no se pregunta si esa percepción es justa, se pregunta cómo actuar si esa percepción es real, y actúa en consecuencia. En los sistemas orientados a la seguridad, la información no se valora por su exactitud absoluta, se valora por su utilidad operativa. No se trata de saber todo, se trata de saber lo suficiente para decidir. La incertidumbre es el enemigo principal, más peligrosa que la crítica, más peligrosa que la oposición, porque la incertidumbre paraliza, y la parálisis expone. Por eso, el sistema invierte recursos significativos en observar, clasificar y evaluar información. Esta información no siempre conduce a acciones visibles, muchas veces conduce a la decisión de no actuar. No actuar también es una decisión. Cuando el sistema decide no intervenir, lo hace porque considera que intervenir aumentaría el riesgo. Esta lógica es difícil de entender desde fuera, porque se espera acción como prueba de poder, pero en un sistema de seguridad, la ausencia de acción puede ser señal de control. El control de la información no implica necesariamente censura directa, implica priorización. Algunos temas se amplifican, otros se diluyen. Algunos discursos se normalizan, otros se marginalizan, no mediante prohibiciones explícitas, sino mediante saturación y desplazamiento. La atención pública es limitada, el sistema lo sabe. Gestionar la atención es una forma de gestionar el riesgo. Cuando la atención se concentra en un punto sensible, el riesgo aumenta. Cuando la atención se dispersa, el sistema gana margen. Este manejo no es perfecto, no es omnipotente, pero reduce probabilidades. La seguridad, en este sentido, no elimina amenazas, las hace menos probables. Otro aspecto clave es la interpretación de la información. No todos los datos tienen el mismo peso, no todas las señales indican peligro. Los aparatos de seguridad buscan distinguir entre ruido y señal, entre descontento pasajero y coordinación sostenida, entre crítica espontánea y organización estratégica. Esa distinción es crucial, porque responder a ruido como si fuera señal genera desgaste, y no responder a señal genera vulnerabilidad. El sistema aprende a calibrar. Este aprendizaje no es ideológico, es acumulativo, se basa en experiencias pasadas, en errores previos, en crisis anteriores. Cada episodio deja huellas, cada episodio ajusta umbrales. Con el tiempo, el sistema se vuelve más sensible a ciertos patrones y menos reactivo a otros. Eso explica por qué algunos eventos externos generan respuestas visibles y otros pasan casi desapercibidos. No es arbitrariedad, es priorización del riesgo.
En este marco, la información no es poder por sí misma, es poder solo cuando se traduce en previsión, y la previsión permite algo fundamental: evitar decisiones precipitadas. Un sistema que evita decisiones precipitadas puede parecer rígido, puede parecer lento, puede parecer inmóvil, pero en realidad está conservando su margen de maniobra. Ese margen es el verdadero capital político del sistema. Mientras exista margen, el sistema sigue en pie. En Venezuela, la presión internacional no se interpreta como un debate político externo, se interpreta como un evento de seguridad. No se analiza principalmente en términos morales, jurídicos o diplomáticos, se analiza en términos de impacto. Impacto sobre la estabilidad interna, impacto sobre las lealtades, impacto sobre la coordinación institucional, impacto sobre la percepción de control. Desde esta lógica, sanciones, declaraciones, investigaciones y procedimientos legales no son hechos aislados, forman parte de una arquitectura de presión. Una arquitectura que no actúa de manera lineal, sino acumulativa. Cada medida añade una capa, cada señal modifica expectativas, cada paso reduce o amplía márgenes de maniobra. El Estado no se pregunta únicamente qué pretende el actor externo, se pregunta qué efectos secundarios genera esa acción dentro del sistema, porque los efectos secundarios suelen ser más peligrosos que la medida en sí. La presión internacional introduce incertidumbre, y la incertidumbre es el principal enemigo de un sistema orientado a la seguridad. No porque la incertidumbre sea nueva, sino porque obliga a los actores internos a anticipar escenarios. Cuando los actores comienzan a anticipar escenarios, comienzan a ajustar su comportamiento. Algunos se vuelven más cautelosos, otros más oportunistas. Algunos buscan reafirmar su posición, otros intentan reducir exposición. Este proceso no ocurre de forma visible, ocurre en conversaciones privadas, en decisiones administrativas, en silencios estratégicos. Desde fuera, la presión internacional puede parecer un instrumento directo. Desde dentro, se vive como una prueba constante de cohesión. El sistema evalúa permanentemente si esa cohesión se mantiene, si las instituciones siguen alineadas, si los mensajes son coherentes, si las reacciones están sincronizadas. Cuando la presión externa aumenta, la prioridad no es responder públicamente. La prioridad es evitar desajustes internos. Responder públicamente puede ser necesario, pero nunca es el primer paso. El primer paso es la lectura interna. ¿Qué actores se mueven? ¿Quién guarda silencio? ¿Quién busca protagonismo? ¿Quién adopta posiciones ambiguas? Estas señales son interpretadas como indicadores de riesgo. En un sistema orientado a la seguridad, el mayor peligro no es la crítica externa, es la reacción interna descoordinada. Por eso, la presión internacional se convierte en un catalizador, no de cambio inmediato, sino de ajuste interno. El sistema no se abre bajo presión, se compacta, no porque sea invulnerable, sino porque intenta preservar control. Este comportamiento suele ser malinterpretado. Se confunde compactación con fortaleza absoluta, o con rigidez ideológica. En realidad es una estrategia de supervivencia. La presión externa reduce opciones. El sistema responde reduciendo riesgos. Ese es el intercambio. Los procedimientos legales internacionales ocupan un lugar particular en esta arquitectura de presión. No son percibidos únicamente como procesos jurídicos, son percibidos como señales. Señales de que el riesgo deja de ser abstracto y comienza a personalizarse. La personalización del riesgo altera profundamente el cálculo interno. Mientras el riesgo es difuso, el sistema puede absorberlo de manera colectiva. Cuando el riesgo se asocia a personas concretas, el sistema entra en modo de protección. No por lealtad personal, sino por estabilidad estructural. Porque la personalización del riesgo introduce una pregunta peligrosa. ¿Qué ocurre si el centro se debilita? Esta pregunta no se formula en público, pero estructura muchas decisiones. Los procedimientos legales externos no se evalúan por su probabilidad de éxito jurídico, se evalúan por su capacidad de generar expectativas internas, expectativas de ruptura, expectativas de negociación, expectativas de cambio forzado. Estas expectativas son más desestabilizadoras que el procedimiento en sí. Por eso el sistema busca neutralizar expectativas, no procesos. Neutralizar expectativas implica reforzar la idea de continuidad. La continuidad no se anuncia, se demuestra. Se demuestra mediante coordinación, mediante mensajes coherentes, mediante ausencia de contradicciones visibles. Cada señal de normalidad es una señal política, no porque la situación sea normal, sino porque el sistema necesita proyectar normalidad. La normalidad reduce incentivos para la deserción, reduce apuestas especulativas, reduce intentos de adelantarse a un desenlace incierto. Desde esta perspectiva, los procedimientos legales externos no aceleran necesariamente el cambio, a menudo ralentizan procesos internos. El sistema se vuelve más cauteloso, más centralizado, más controlado, no por debilidad, sino por prevención. La prevención busca ganar tiempo. El tiempo permite observar cómo evoluciona la presión, permite evaluar si se mantiene, si se diluye, si se transforma. En muchos casos, la presión externa no es constante, cambia de intensidad,
cambia de prioridad, cambia de foco. El sistema apuesta a esa variabilidad. Mientras resista, las probabilidades de supervivencia aumentan. Esto no significa que el sistema sea estático, se adapta, pero se adapta hacia adentro, no hacia afuera. Las reformas, si ocurren, se diseñan para no aumentar vulnerabilidad. La apertura, si ocurre, se hace de manera controlada. Desde fuera, esto puede interpretarse como inmovilismo. Desde dentro, se percibe como autoprotección racional. En este marco, los procedimientos legales no rompen el sistema, lo ponen a prueba. Y el sistema responde cerrando filas. No porque ignore la presión, sino porque entiende que ceder bajo presión inmediata puede generar riesgos mayores que resistirla. Venezuela no puede analizarse sin su entorno regional. La región no es un simple contexto geográfico, es un espacio de interacción constante, cargado de incertidumbre. América Latina es políticamente volátil, los gobiernos cambian con frecuencia, las orientaciones ideológicas se desplazan, las prioridades externas se reconfiguran. Para un sistema orientado a la seguridad, esta volatilidad no es un detalle secundario, es un factor estructural. El Estado no evalúa la región en términos de afinidad política, la evalúa en términos de previsibilidad. Un gobierno ideológicamente cercano puede ser impredecible, un gobierno distante puede ser estable. Desde esta lógica, la región se observa como un mosaico de riesgos variables. Algunos países actúan como amortiguadores, otros como amplificadores de presión. Las fronteras no se perciben únicamente como límites territoriales, se perciben como zonas de transmisión de narrativas, transmisión de expectativas, transmisión de conflictos. Por eso, la estabilidad interna no se concibe de manera aislada, siempre se relaciona con el entorno inmediato. Cuando la región se polariza, el riesgo de contagio aumenta. Cuando la región se fragmenta, el riesgo de aislamiento crece. En ambos casos, el sistema percibe una amenaza a su margen de maniobra. El margen de maniobra es clave, permite negociar, permite resistir, permite absorber presión. Sin margen, el sistema se ve obligado a decisiones drásticas. Por eso, la política regional se convierte en una forma de gestión preventiva. No se busca liderazgo regional, no se busca influencia expansiva, se busca reducir exposición. Reducir exposición implica seleccionar cuidadosamente dónde involucrarse y dónde mantener distancia. La participación regional se vuelve selectiva, pragmática, funcional. El sistema evita compromisos que limiten su flexibilidad futura. Cada alianza se evalúa no solo por lo que ofrece hoy, sino por lo que podría exigir mañana. Este cálculo constante explica por qué la política regional puede parecer ambigua o incluso contradictoria. No responde a incoherencia, responde a adaptación. La adaptación es una respuesta racional cuando el entorno es inestable. El sistema no intenta fijar el entorno, intenta sobrevivir dentro de él. Por eso, la región se convierte en un tablero de observación permanente. Cada cambio político, cada crisis institucional, cada giro discursivo, todo es registrado, no para reaccionar inmediatamente, sino para ajustar evaluaciones de riesgo. La gestión del entorno regional requiere información constante, no información espectacular, información acumulativa. El sistema necesita comprender cómo se mueven los actores regionales, qué presiones enfrentan y qué incentivos condicionan sus decisiones. Esta comprensión no se limita a gobiernos, incluye partidos, incluye fuerzas sociales, incluye actores económicos. La región se analiza como un conjunto de dinámicas superpuestas. La información regional cumple una función central, reducir sorpresas. La sorpresa es peligrosa porque obliga a respuestas improvisadas. Las respuestas improvisadas aumentan el riesgo. Por eso, el sistema privilegia la anticipación. La anticipación no garantiza control, pero permite preparación. Preparación significa tener escenarios, tener opciones, tener márgenes. El sistema no necesita saber exactamente qué ocurrirá, necesita saber qué es plausible. La plausibilidad guía la acción. Cuando un escenario se vuelve plausible, el sistema ajusta su comportamiento, no de manera visible, sino interna. Se refuerzan canales, se revisan mensajes, se ajustan posturas. La coordinación regional no siempre se manifiesta en acuerdos formales. Muchas veces es tácita, se expresa en silencios, en gestos mínimos, en ausencias calculadas. Estos elementos son difíciles de detectar desde fuera, pero son fundamentales para la estabilidad interna, porque permiten al sistema medir hasta dónde puede llegar sin provocar reacciones indeseadas. La contención estratégica no busca dominar la región, busca limitar daños. Limitar daños significa evitar acumulación de presión. Si la presión internacional se combina con presión regional, el riesgo se multiplica. Por eso, el sistema intenta desacoplar ambas dimensiones. Una región relativamente estable reduce la eficacia de la presión externa. Una región fragmentada la amplifica. Desde esta perspectiva, la política regional es una extensión de la política de seguridad interna.
No se trata de diplomacia clásica, se trata de gestión de riesgos extendida. Cada movimiento regional se evalúa por su impacto potencial en la estabilidad interna. Si un gesto regional puede interpretarse como señal de debilidad, se evita. Si puede interpretarse como señal de continuidad, se refuerza. La percepción es tan importante como la realidad, porque la percepción condiciona expectativas, y las expectativas condicionan comportamiento. En sistemas orientados a la seguridad, controlar expectativas es casi tan importante como controlar recursos. La región, en este sentido, no es un espacio de proyección, es un espacio de contención. El sistema no intenta moldearla, intenta navegarla. Mientras pueda navegarla sin choques mayores, mantiene su margen de maniobra, y mientras mantenga margen de maniobra, la estabilidad interna sigue siendo posible. Las estructuras de poder en Venezuela no persisten porque estén libres de presión, persisten porque han sido diseñadas para convivir con ella. La resistencia no surge de fortaleza ideológica absoluta, surge de adaptación estructural. Durante años, el sistema ha operado bajo la premisa de que la presión no es una anomalía, es una constante. Esta premisa cambia la forma en que se entiende el poder. El poder deja de ser un instrumento para transformar la sociedad rápidamente, se convierte en un mecanismo para preservar continuidad. La continuidad no significa inmovilidad, significa supervivencia. Un sistema orientado a la seguridad no busca resolver todos los conflictos, busca impedir que los conflictos se alineen y se refuercen mutuamente. La alineación de crisis es el mayor riesgo. Crisis económica, crisis institucional, crisis de legitimidad, crisis externa. Cuando estas crisis se superponen, el margen de maniobra desaparece. Por eso, el sistema invierte enormes esfuerzos en desacoplar tensiones. Una tensión puede existir, varias pueden coexistir, pero no deben converger al mismo tiempo. Esta lógica explica por qué muchas decisiones parecen defensivas o incluso conservadoras. No están diseñadas para avanzar, están diseñadas para evitar retrocesos irreversibles. Desde fuera, esto se interpreta a menudo como estancamiento. Desde dentro, se percibe como control del daño. El control del daño es una forma de poder. No genera entusiasmo, no genera legitimidad expansiva, pero mantiene el sistema operativo. Mientras las funciones clave sigan activas, el sistema resiste. Administración, seguridad, coordinación política, gestión de recursos estratégicos. Estas funciones crean una base mínima de estabilidad, no una estabilidad cómoda, pero sí suficiente. Suficiente para posponer desenlaces, suficiente para esperar cambios en el entorno, suficiente para redistribuir presión. El tiempo vuelve a ser central. El tiempo desgasta la atención externa, el tiempo fragmenta coaliciones opositoras, el tiempo reordena prioridades internacionales. Un sistema que gana tiempo incrementa sus probabilidades de supervivencia. Esta es una lógica fría, pero efectiva. No depende de narrativas heroicas, depende de administración constante. En este marco, el poder no se ejerce de manera espectacular, se ejerce de manera rutinaria. La rutina es estabilidad. En los sistemas orientados a la seguridad, la lealtad no es un concepto moral, es un mecanismo funcional. La lealtad se construye a partir de previsibilidad. Los actores no necesitan creer plenamente en el sistema, necesitan saber que el sistema seguirá existiendo. La previsibilidad reduce incentivos para la ruptura. Cuando los actores creen que el sistema puede colapsar, comienzan a buscar salidas individuales. Cuando creen que el sistema continuará, tienden a adaptarse. Por eso, el sistema prioriza señales de continuidad. Estas señales no siempre son explícitas, muchas veces son indirectas. Funcionarios que permanecen en sus cargos, instituciones que siguen operando, decisiones que se ejecutan sin interrupción. Estos elementos transmiten un mensaje claro: el sistema sigue en pie. Los recursos juegan un papel clave en este proceso, no solo recursos financieros, también recursos simbólicos y administrativos, acceso a posiciones, acceso a protección, acceso a decisiones. El sistema distribuye estos accesos de manera calculada, no para maximizar eficiencia, sino para minimizar riesgo. El riesgo principal es la concentración extrema. Demasiada pérdida de poder en un área genera vulnerabilidad, demasiada acumulación en otra genera rivalidad. Por eso el sistema busca equilibrio, un equilibrio inestable, pero gestionado. La gestión del riesgo no elimina tensiones, las mantiene dentro de márgenes tolerables. Cuando una tensión supera esos márgenes, el sistema interviene, no necesariamente con fuerza visible, sino con ajustes, cambios administrativos, reasignaciones, reconfiguración de responsabilidades. Estas medidas rara vez se anuncian como respuestas a crisis, se presentan como normalidad. La normalidad es una herramienta poderosa, reduce el dramatismo, reduce la percepción de urgencia, reduce la movilización. En este sentido, la gestión prolongada del riesgo se basa en rutina, no en excepción. El estado de excepción permanente sería insostenible, la rutina en cambio es sostenible.
El sistema busca normalizar la presión. Cuando la presión se normaliza, pierde capacidad de shock, pierde capacidad de desorganizar. Esto no significa que el sistema sea inmune, significa que es resistente. La resistencia no garantiza éxito a largo plazo, pero permite evitar colapsos abruptos, y en política, evitar el colapso suele ser suficiente para seguir existiendo. Desde esta perspectiva, las estructuras de poder en Venezuela no se mantienen por ausencia de desafíos, se mantienen porque han aprendido a administrar desafíos de forma prolongada, no con soluciones definitivas, sino con gestión constante. Esa gestión no es visible, no es inspiradora, pero es efectiva. Este análisis ha mostrado que la estabilidad política no siempre surge del consenso ni de la aceptación social amplia. En el caso de Venezuela, la estabilidad se sostiene principalmente a través de organización, coordinación interna y una lógica constante de seguridad. La presión internacional, los procedimientos legales y las tensiones regionales modifican el entorno, pero no conducen automáticamente a un colapso del sistema. En muchos casos producen el efecto contrario, refuerzan los mecanismos de control, reducen los márgenes de experimentación y consolidan una gestión más cautelosa del riesgo. Este tipo de sistemas no se mantiene porque sea inmune a los desafíos, sino porque ha aprendido a administrarlos a largo plazo. El objetivo de este formato no ha sido juzgar ni tomar partido, sino ofrecer una explicación estructural de cómo funcionan los estados cuando la seguridad se convierte en el principio central de decisión. Comprender esta lógica permite interpretar mejor los acontecimientos, más allá de titulares, emociones o expectativas inmediatas. Este contenido está pensado para una escucha tranquila y prolongada. Puedes guardarlo o continuar escuchándolo más tarde.